Vamos a hablar acerca de la oratoria. También se le dice declamación. Vamos a escribir en el cuaderno el concepto. Ponemos de título oratoria y debajo escribimos el siguiente concepto. Consiste en hablar en público sobre un tema determinado. Es una forma importante de comunicar y transmitir información. La oratoria es básicamente una forma de discurso, ¿no? Una forma de expresarse ante el público. Es la manera en la que tenemos que pararnos frente a las personas que están observándonos para poder declamar o para poder dar nuestro discurso según el tema que nosotros hayamos escogido. El tema puede ser sobre cualquier situación, puede ser política, puede ser algo divertido, puede ser algo social, puede tratar temas morales, puedes hablar sobre cualquier tipo de tema. Es más, hasta el tema que de repente a ti te puede parecer más minúsculo, como por ejemplo describir a tu mascota, hasta este tipo de temas pueden entrar dentro de la oratoria siempre y cuando sigas las reglas o sigas las pautas para poder crearlo. No es el simple hecho de escribir un texto y ya, sino que tienes que armarlo de manera que este texto resulte interesante ante los oídos del público y que capte su atención. Si tú logras captar la atención del público, entonces estás ejerciendo correctamente la oratoria. Todo esto va a implicar un sinnúmero de pautas de las cuales tú te vas a tener que ayudar, porque la oratoria no solamente es crear un texto y leerlo. Necesitarías entonces tu texto para guiarte como apoyo, más no para leerlo todo, porque no es un concurso, se podría decir, de lectura, ¿no? Básicamente se trata de plasmar ante el público todas tus ideas. Y lógicamente vas a tener que utilizar lo que tú has escrito, tu material, simplemente como una guía, más no te la vas a pasar leyéndola mientras estés dando tu discurso, ¿no? Entonces básicamente sirve como modelo de guía. No es tampoco el hecho de que tú te lo aprendas de memoria, es simplemente anotar algunas pautas y darle mayor precisión o mayor énfasis en algún sector de tu discurso, de tu texto, para poder explayar, ¿no? Es fascinante tener esa capacidad de escritura y que a la vez lo plasmes luego a modo oral, que te expreses de forma oral para que la gente te preste atención y logres captar sobre todo la atención que estás buscando, ¿no? Tú puedes escoger el tema que tú quieras, ¿no? Ahora, como es tercero de primaria, básicamente nos vamos a centrar en temas que son importantes para los niños, como por ejemplo hablar de su mascota o de repente qué le parecieron las vacaciones anteriores, hablar sobre sus programas favoritos, hablar sobre su serie favorita, su dibujo favorito. Entonces todo eso no es una simple escritura y ya, sino que tienes que convertir todas esas ideas de forma discursiva, algo que llame la atención del público, colocándole palabras de repente envolventes, ¿no? Así como cuando escribes una poesía, de repente agarrar un poco de esas palabras desconocidas. No va a ser el hecho de que en la oratoria, en el discurso, vas a rimar, porque si te pones a rimar, ahí ya estaríamos hablando de poesía, pero como este es un discurso, necesariamente tiene que ser algo formal, no tan plano, así todo serio, pero sino que tienes que ponerle ciertas palabras mágicas que envuelvan la lectura. Entonces, de esa manera vamos a poder crear un correcto discurso para poder pronunciarlo en la oratoria. Seguimos. Ahora tenemos las pautas para hablar en público. Es muy importante esto de hablar en público porque no cualquiera se atreve a dar el siguiente paso ante la gente, ¿no? Ante los ojos de todas las personas apuntándote a ti. Entonces, para ello necesitamos tener en cuenta las siguientes pautas, tanto para elaborar nuestro discurso y del cuál tendría que ser la mejor manera de expresarnos para que se nos vaya la timidez. Como primer punto en las pautas, y esto lo van a tener que colocar en su cuaderno, entonces tenemos en claro que colocamos de título oratoria,
seguido ponemos el concepto que está en la anterior diapositiva y luego colocamos pautas para hablar en público. Como punto número 1 tenemos lo siguiente: realiza un guión con los puntos más importantes del tema y suprime los datos difíciles de entender. ¿Cómo vamos a elaborar nuestro discurso? A ver, les explico. Primero, vas a escoger lógicamente un tema el que más te guste, un tema del cual tú estás interesado en hablar y quieres que la gente conozca sobre este tema, ¿no? Porque a ti te divierte, porque a ti te gusta, porque te causa placer el declamar, el ser parte de ese discurso. Entonces tú tienes que tener ahí un bosquejo, ¿no? Un bosquejo es, se podría decir, tienes que tomar una hoja, tienes que tomar un pequeño blog donde vas a enumerar punto por punto qué cosa quieres detallar de tu discurso. Previamente tú ya has realizado una composición sobre un tema. ¿Y qué vas a hacer después? Luego todo ese tema que tú has escrito vas a tener que resumirlo mediante un bosquejo. Es decir, por ejemplo, tú has escrito sobre tu mascota. Mi mascota favorita es... Has elaborado una composición dulce y tierna sobre tu mascota, ¿cierto? Le has puesto ahí palabras envolventes que van a atraer al público. Entonces, como es demasiado largo, tú lógicamente no te lo vas a aprender de memoria. Vas a anotar básicamente observando tu texto, vas a anotar los puntos importantes. Y lo demás ya te lo vas a recordar de memoria, porque ya lo has plasmado mediante tu escrito. Entonces, al tener el escrito de mayor cantidad de palabras, ¿cierto? Tu escrito ya listo. Luego, tomas una hojita y elaboras los puntos importantes para que no te olvides qué cosa tienes que hablar en tu discurso. Entonces, como punto número 1, voy a hablar el nombre de mi mascota. Punto número 2, la anécdota cuando mi mascota se perdió. Punto número 3, la primera vez que bañamos a mi mascota. Punto número 4, cómo escogimos el nombre. Claro, tendría que ser en el orden, ¿no? Pero básicamente separar punto por punto todo texto te ayudaría a no tener que estar memorizándotelo, sino que mediante esos puntos que tú has designado, ya tú mismo fluyes, ¿no? Tú mismo te acuerdas y comienza a fluir tu discurso. Y vas observando tu papel luego para hablar del segundo punto. Voy a hablar acerca de cómo le puse el nombre a mi mascota. Simplemente lees ese punto y ya para lo demás ya solito te explayas. Porque ya tienes esa idea de qué tema vas a hablar. Entonces tienes que separar lógicamente tu texto en distintos temas. Una vez que lo has separado, simplemente lees el título y tú mismo te explayas recordándote las anécdotas y plasmándolo mediante el discurso. Eso para que no te olvides al momento de hablar, porque la idea no es que te lo aprendas de memoria, ¿no? Como punto número 2, ensaya en voz alta, habla frente a un espejo o pide a algún familiar que haga de público. También puedes grabar tus ensayos. Esto te permitirá corregir tus errores. Es muy importante los ensayos, porque si tú vas a declamar un discurso, es enfrentarte a un público mucho más amplio, ¿no? Mucho más amplio que en los ensayos. En los ensayos muchas veces solamente estás tú o solamente está tu amigo o algún familiar que de repente ni siquiera te está viendo, solo te está escuchando, porque de repente tú estás en el cuarto y las personas están en la sala y tú estás ensayando ahí solito, ¿no? O de repente quieres sumarte a tu familia y quieres buscar que ellos te observen y que evalúen cómo lo estás haciendo, ¿no? Hay muchas formas de ensayar. Entonces, lo importante es que ensayes en voz alta. No tiene sentido si tú comienzas a ensayar en voz baja o en tu mente. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque no te estás escuchando. Al hablar fuerte, haces que se escuche todo, que tú mismo te escuches, ¿no? Que se escuche toda tu voz, toda tu potencia. Entonces ahí tú puedes medir en qué intensidad puedes hablar. Si puedes hablar en un tono más alto, en un tono más bajo, o de repente darle forma a ese tono, ¿no? Modular un poco la voz y crear ya melodías así con la voz, ¿no? Como no hablar tan de una forma recta, así todo seco, sino ya ponerle entonación, como diferentes ritmos a lo que tú estás hablando. Entonces es importante ensayar en voz alta y pedir que otra persona externa te observe.
porque tú no necesariamente necesitas saber lo que tú mismo piensas de ti, sino también necesitas saber lo que opinan los demás, cómo te perciben los demás, cómo te observan los demás, cuál es el punto de vista que tienen ellos. Es muy importante conocer el punto de vista también de los demás, porque recuerda que con este discurso tú vas a enfrentarte a un público mucho más grande. Entonces ahí va a haber opiniones divididas, si es que le gustó, no le gustó, si es que se aburrió, si es que ya no te entendió desde cierto punto, si es que le dio sueño tu discurso. Entonces todo eso tú tienes que plasmarlo en los ensayos, y que las personas que te están observando tienen que decirte lo que te faltó y tienen que resaltar en lo que sí hiciste correctamente. ¿Cómo se van a dar cuenta que lo hiciste de forma correcta? En la medida en la que te hayan prestado atención. Si tú logras captar su atención y logras que ellos entiendan el propósito de tu tema, el propósito de tu discurso, entonces has hecho un buen ensayo, ¿no? De esa manera puedes corregir tus errores para más adelante. Seguimos. Siguiente punto. Habla despacio, lentamente y haz pausas durante la intervención. Este punto es muy importante. No es el hecho de que tú hables súper rápido, porque el hablar súper rápido implica también que te lo hayas aprendido de memoria, y para no olvidarte estás acelerando un poco al hablar. Justamente por eso es que para elaborar este tipo de discursos o oratorias no es necesario aprendérselo todo de memoria, sino es la técnica de poder resumir todo ello mediante puntos, y de ahí tú te dejas guiar y puedes explayarte con el simple hecho de haberlo separado por temas tu discurso, ¿no? Entonces, habla despacio, lentamente, para que envuelvas al público, para que el público te entienda, para que el público sienta lo mismo que tú. Ponle melodía a tu voz, varía entre un tono bajo, un tono alto, dale ritmo y secuencia a la voz que estás haciendo. Y procura hacer pausa, procura hacer que el público se quede pensando un rato, ¿no? Entonces de esa manera es como vas a avanzar y te va a salir mucho mejor tu discurso. 4. Recuerda vocalizar y pronunciar con claridad, te entenderán mucho mejor. Esto también es muy importante. Por eso es que implica mucho el punto 3. Por ello tienes que hablar despacio para que puedas vocalizar y se te pueda entender. Porque hay muchos que de repente están hablando o están diciendo su discurso y sin embargo pronuncian mal muchas palabras o se equivocan. O se dan cuenta que se equivocaron y ya ahí se estancan y ya no pueden avanzar porque ya se frustran, ¿no? Entonces, para evitar eso, tienes que hablar lento, darle buena entonación y vocalizar bien las palabras que tú recuerdas, ¿no? Pronuncia con claridad, sobre todo para que se te entienda. 5. Utiliza los gestos adecuadamente. Algo que siempre te va a ayudar cuando te olvides de repente alguna palabra o te olvides de repente qué es lo que querías decir, es los gestos, la mímica, utilizar mucho las manos. Cada vez que tú hablas, utiliza las manos. Dale entonación a tu voz mediante las manos. ¿De qué forma? Tú estás hablando y al momento de hablar, haz figuras con la mano que correspondan a la voz que estás haciendo. Tú dices, mi mascota preferida, y vas moviendo las manos como ondas, así, siguiendo tu voz. O sea, mueve la mano siguiendo la voz. De esa manera es como vas a lograr que que recuerdes prontamente lo que querías decir o lo siguiente que vas a decir. Entonces, ¿qué más nos dice? Mueve las manos para apoyar lo que dices, justamente lo que acabo de mencionar. Señala, apunta, compara. Los gestos van a reforzar la memoria y de esa manera tú, es más, de repente te explayas mucho mejor. De repente lo que no pensabas decir, lo dices, ¿no? Añades datos extra gracias al apoyo que tienes mediante los gestos. También es importante que mires al público, eso es totalmente cierto. Tú observa en cualquier momento, en todo momento, observa al público, siempre al público. No mires al techo, mucho menos no veas el piso. Tampoco te centres en un punto fijo.
Tú observa al público, a los que están adelante, a los que están atrás, a los que están al medio, a los que están a los costados. Observa en todo momento al público. Es muy importante que tengas contacto visual con la gente para que ellos sepan que te estás dirigiendo exactamente al público. Entonces es muy importante porque eso te va a dar seguridad. ¿Por qué? Porque cuando tú observas a alguien atendiéndote, prestándote atención, eso te da seguridad de que realmente te está entendiendo. Entonces de esa manera tú vas a poder explayarte mucho mejor. Entonces vamos a escribir en el cuaderno, esta es la parte de expresión oral, vamos a escribir de título oratoria, luego ponemos el concepto, está aquí en las diapositivas, ustedes pueden retroceder la diapositiva para ponerse a copiar y luego colocamos las pautas, la parte de las pautas, enumeramos del 1 al 5 y completamos. Ahora, para elaborar un discurso, o mejor dicho, elaborar un discurso y luego exponerlo en una oratoria, eso lo vamos a ver la siguiente clase. Recuerda muy bien las pautas, que la próxima vamos a aplicar todo eso en la elaboración y ustedes mismos van a tener que elaborar un discurso. Eso sería todo.